Amén, hermanos. Wow, qué nostalgia estar acá con ustedes. Estoy muy feliz, de verdad, estar acá con mi familia de Lima. Amén. Obviamente, si vamos a estudiar la palabra de Dios, entender que eso no es un montón de papel nomás, sino las propias palabras de Dios. Vamos a empezar con oración. Amén. Padre Santo, una vez más, muchas gracias, Dios. Es tan bueno, Padre, con cada uno de nosotros, Dios. Padre, te ruego que me llene tu Santo Espíritu, llénanos a todos nosotros, Padre. De ti en ese momento queremos escudriñar tu palabra, Dios. Que cada uno de nosotros, Padre, tome la decisión de no ser un religioso hipócrita, Señor, que escucha la palabra pero ya la pasa. Queremos llevar a la práctica, Dios. Por favor, Padre, una vez más, esté con nosotros en ese momento. Y oremos todo eso en tu nombre, Santo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos directamente a Juan capítulo 12. Estaba caminando desde mi casa, bueno, mi casa. Mi casa, tu casa. Mi casa es tu casa, entonces mi casa, ¿no? Hasta acá, aún es raro eso para mí, ¿no? Porque hace menos de 5 meses, hermanos, ¿no? Iba a hablar, wow, yo extraño mucho a ustedes, y es verdad, pero ¿cómo estamos visitando cada 2 meses? Es como, les extraño, ¿amén? De verdad, ustedes, yo oro por ustedes, cada Santillo, hermanos, por la iglesia acá en Lima. Ustedes tienen nuestro corazón, de verdad. A los que no conocen, nos conocen, Luli también manda saludos. Luli es nuestra perrita que está allá en Bogotá, pero que es peruana. Y también estamos muy felices allá en Bogotá, hermanos. Acá extrañábamos la lluvia, pero allá extrañamos sol, porque llueve todo santo día. Es una locura allá. Pues todos los días tus pies llegan empapados en la casa, puedes sacar las cutículas tranquilamente, ¿no? Dentro de los pies. En la conferencia, ¿cómo es compartir, hermanos? Hubo un montón de milagros increíbles. Un milagro como refresca en nuestros corazones, ¿no? El tema de la conferencia fue cosas aún mayores. Que el tema principal está en Juan capítulo 14. Vamos allá. Acá en Juan capítulo 14, quiero predicar cosas aún mayores. Allá en Bogotá ellos dicen la Y con mayores, acá es mayores, ¿no? Entonces vamos a escuchar quizás un poco de bogoteño también acá. Bogotano, no sé. Ese, ¿no? Amén. Juan capítulo 14, versículo 12, ¿estamos ahí? Dice así, ese es Jesús hablando. Ciertamente les aseguro, imagina si todo lo que Jesús hablaba era verdad, pero Jesús hablando a los apóstoles, si empieza con ciertamente les aseguro, es como agárrate porque es muy verdad lo que Jesús va a hablar. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo las haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Amén. Wow. Esta escritura es increíble porque Jesús, como comenté ya, no está hablando, ¿sabes qué? Va a ser muy chévere lo que ustedes van a hacer. Y ya sería increíble si Jesús solamente hablara eso. Pero Jesús empieza con, chicos, es muy cierto lo que voy a hablar ahora. Entonces, tomen apunte. Ok, los discípulos. ¿Sí lo hice? ¿Saben las cosas que yo hice? Yo resucité a 2 chicos durante el ministerio, yo caminé sobre las aguas, yo sané un montón de personas, pero más que eso, predicamos la palabra y personas fueron salvas. Lo que yo hice, ustedes la harán más. ¿Saben por qué? Porque yo iré al Padre y podré enviar el Espíritu Santo para ustedes. Y no solamente no porque nosotros somos más que Jesús, para nada, no somos más que Jesús, pero cada uno de nosotros como discípulos de Jesús podemos tener su Santo Espíritu. Y eso colectivamente puede ser mucho cosas aún mayores. Amén. Tengo 2 puntos nomás para esa noche, hermanos. Punto número 1. Cosas aún mayores demandan compromiso total. Cosas aún mayores demandan compromiso total. Porque no casualmente, ni noté, ni esforcé, ni oré. Y, mira, 20 personas fueron bautizadas. Eso no va a pasar.
Jesús está orando día tras día, a lo largo de la noche, vigilia, predicando la palabra, siendo perseguido y cosas increíbles pasaran. Pero si nosotros queremos hacer cosas aún mayores para Dios, que es para glorificar su nombre y no a nadie, este año, tenemos que entender que eso va a demandar compromiso total de cada uno de nosotros. Vamos a Juan, aún, pero capítulo 12. Contigo, Nilo. Juan capítulo 12, ¿estamos ahí? Juan 12, versículo 23. Vamos, bro. Dice así: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Es Jesús hablando, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro, una vez más, Jesús está empezando como, apunten eso. Cuando Jesús enfatiza eso es porque es bien relevante. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Es algo bien, varios de nosotros no somos de Lima y somos de provincia. O tenemos una idea básica de biología. Un grano de trigo, cualquier semilla, tiene que morir para que pueda dar fruto, para formar una planta y poder dar frutos. Y eso está hablando, chicos. De la misma manera, el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero, la parte buena, si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida, ¿qué pasa? ¿Qué está escrito en tu Biblia? El que se apega a su vida, la gana. Tiene éxito. No sé qué Biblia estás leyendo si está escrito eso. Porque en mi Biblia, en tu Biblia dice, si tú te apegas, si tú amas mucho tu vida en esta tierra, tú la pierdes. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Si quiere, Jesús está hablando sobre sí mismo. Sabemos que Jesús tuvo que morir para dar vida a cada uno de nosotros. Jesús está explicando, si ustedes quieren ser mis discípulos, hablando para sus discípulos, ciertamente que estén seguros de eso. Tenemos que aprender a morir para nosotros mismos. ¿Quiénes acá quieren hacer cosas increíbles para Dios? Amén. Creo que como discípulos sería raro no querer eso. De verdad, sería como, es raro, ¿no? Queremos glorificar a Dios. Y está bien. Pero entendamos que eso no es algo complicado de se lograr. Es algo que solamente tiene un costo. No es algo que es complejo, necesita tener una maestría en teología para entender. No. Necesita entender que solo hay un costo, que es morir para nuestra propia vida para poder ayudar a otras personas. ¿Qué significa eso? No es literalmente morir, es morir para nuestro egoísmo, para nuestro tiempo, para nuestras finanzas, para nuestro cualquier cosa, y estar más enfocado en Dios que en nosotros mismos. Vamos a Marcos capítulo 10. Un ejemplo que Jesús una vez más explica este morir para sí mismo a los discípulos. Marcos capítulo 10. Contigo, Nilo. ¿Estamos ahí? Estoy llegando. Contigo, bro, contigo. Marcos capítulo 10, versículo 35. Dice así: se le acercaron Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, estamos en Marcos 10, 35. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Imagínate escuchar eso, ¿no? Tú tienes dos hijos y los hijos se hacen un complot entre ellos y llegan así como, papá, yo quiero que tú me des lo que voy a pedir. Me dice lo que va a pedir. Y Jesús, en vez de reprenderlos, mira qué Jesús hace. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Jesús como entra en la situación, en el juego de ellos, ¿no? Ok, a ver, ¿qué sale de ahí? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos solamente querían tener los dos lugares de más honor que existía a lo lado de Dios. Y Jesús simplemente dice, no saben qué están pidiendo. Le replicó Jesús. Pero Jesús les comenta que si ellos querían grandeza, si ellos querían de cierta manera ser grandes para Dios, Jesús les explica de qué significaba ser grande para Dios. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo
con el que voy a ser probado. Jesús está hablando sobre el sufrimiento que él mismo pasaría. Jesús estaba como, ¿sabes qué? Ellos son ambiciosos. Y eso es bueno, porque si uno tiene ambición y muere para la ambición egoísta, pero tiene ambición para Dios, para hacer cosas grandes, eso es bueno. Pero déjame explicarles de qué significa tener ambición para Dios. ¿Están dispuestos a vivir la copa del sufrimiento, el trago amargo que yo bebo? Y ellos felices, sí podemos. Wow. Quizás en ese momento ellos no entendían completamente lo que eso significaría. Recuerden sus nombres, Juan y Jacobo, los dos hijos del trueno, ¿no? Que estaban hablando con Jesús. Ellos, sí podemos. Y Jesús les dice, ¿sabe qué? Ustedes beberán de la copa que yo bebo, les respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Jesús sabía que los dos también serían martirizados en el futuro. Pero, versículo 40, el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí, considero, y ya está decidido. Los otros 10, y siempre es así, ¿no? La competencia de los discípulos. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Está un chico zurdo. Yo quería preguntar eso. Como no rechazarlo, sino como preguntar ante mí, ¿no? Se indignaron, pero Jesús, en vez de reprender, les explica a todos qué significaba hacer cosas aún mayores para Dios. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones, los líderes de las naciones, oprimen a sus súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Jesús está hablando, así que funciona el liderazgo en el mundo. Ser grande en el mundo, tener éxito, ser famoso, ser no sé qué, significa estar sobre las personas. Pero es famoso la música, quiero dinero de las personas. No es que, wow, yo quiero salvar, quieren dinero. Esto que Jesús está explicando. Quieren explotar las personas. Pero, versículo 43, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiere hacerse grande entre ustedes deberá ser su ¿qué? Servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Una vez más Jesús está hablando, eso significa morir para sí mismo. Eso significa ser grande para Dios. El grano de trigo que tiene que morir para dar fruto. Versículo 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me encanta esa escritura porque Jacobo y Juan tenían ambición. Y eso es bueno, hermanos. Podemos pensar, no, ambición es algo de Satanás. Y claro que ambición puede ser egoísta y eso te va a destruir espiritualmente. Pero no tener ambición para Dios también te va a destruir espiritualmente. Cuando no tenemos sueños para Dios, cuando no estamos pensando en crecer espiritualmente, cuando no estamos enfocados en ayudar a más personas, en hacer cosas aún mayores para Dios, eso enfría una persona. Y Jesús no les reprende cuando ellos están ambiciosos, sino que les corrige. Chicos, eso amén. Está un poco torto eso, pero déjame calibrar la ambición de ustedes. ¿Quieren ser grandes? Sí queremos ser grandes. ¿Sabes qué? Sirvan a todos. Wow. Muere para su vida para que puedan dar fruto y dar vida a otras personas. En el mundo el liderazgo es como un triángulo así, ¿no? El líder está en el topo y la gente está bajo el líder. ¿No es así? Sí. En el reino tiene que ser así. Tú quieres ser líder, tú tienes que estar abajo. Es un triángulo también, pero tú estás cargando todos los problemas de las personas. Tú estás ayudando con todas las novelas de la vida de las personas. Tú estás ayudando como cualquier cosa. Eso significa ser líder para Dios. Pero si tú estás calculando, y el honor, y mi cabello que va a caer en el proceso, con tantas novelas, Jesús está explicando. Eso se trata de morir para sí mismo. Yo admiro mucho a mi querida esposa Carolina que dejó su carrera para poder servir a Dios. Yo también dejé mi carrera y para mi papá es como una locura. Danilo, ¿cómo que tú pasas 5 años estudiando ingeniería civil y estás ganando como 30 soles por hora para ganar como ni un tercio de eso siendo misionero?
locura para el mundo, hermanos. Pero eso significa, es como si yo pudiera, después de vivir como discípulo todos esos años, ¿qué quieres de Dios? Definitivamente quiero servir a Dios. Pero entendamos qué significa hacer cosas grandes para Dios. No se trata de tu gloria, se trata de construir el reino de Dios. Yo admiro mucho a sus líderes acá, Juan Carlos y Juliana Arias también. Aún más que nosotros, hermanos, aún más que nosotros. Muchos de Perú, de Brasil, de Colombia, se van de los países para soñar con el sueño americano, ¿no? Porque ahí no gana 30 soles por hora, sino $30 por hora. Y es un poquito más, ¿no? Y los dos tenían eso. Y también entendieron, es como, eso no es lo que vale en la vida. Si yo quiero ganar mi vida, yo la pierdo, pero si quiero ganarla, yo quiero ganar mi vida con Dios. Amén. Y también entendieron el proceso de que si quiero ser grande para Dios, no yo, sino para Dios, tengo que ser servidor de todos. Amén. Pero quiero decirte algo, eso no es el estándar para misioneros, es el estándar de ser discípulo de Jesús. Amén. Porque no fue algo que empezamos a hacer una vez en el ministerio, ahora sí voy a ser. No. Como discípulos tenemos que entender que si queremos soñar para Dios en 2003 con una iglesia con 140 discípulos para Dios, amén, eso definitivamente puede pasar. Entendamos que no es complicado, pero hay un costo. Tenemos que morir para nuestro egoísmo. Primer punto, cosas mayores demandan compromiso total. Amén. Vamos a Hechos, capítulo 2. Contigo, bro. ¿Estamos ahí? Bro. Amén. Yo no, espera. Gracias. Yo si me espera, entonces estoy feliz. Vamos a ver la consistencia de cuáles son las consecuencias de compromiso total con Dios. Sabemos muy bien, como discípulos, y estamos estudiando los principios básicos acá también, amén, que en Hechos capítulo 2, Pedro predica la palabra de Dios, y ¿cuántas personas son bautizadas? 3,000 personas. Acá en Hechos 2, versículo 41, dice así: así pues, los que recibieron su mensaje fueron ¿qué? Bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Imagina organizar un bautismo en la Guay? A veces no entendemos qué tal. Eso fue increíble organizar todo eso y sacar la foto de todo. Pero imagina qué alegría en esa situación. ¿Satanás le gusta de milagros así? Obvio que no. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 3? Persecución. Cuando los discípulos mueren para sí mismos y dan su corazón, hay milagros, cosas aún mayores. Jesús nunca había bautizado 3,000 personas. Ellos ya estaban haciendo cosas aún mayores. Pero igual que pasó con Jesús, también hubo ¿qué? Persecución. Vamos a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 4. Hechos 4:4. Contigo, bro. Hechos 4:4 dice: pero muchos de ellos que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo los hombres, llegaba a unos 5,000. Entonces, los discípulos estaban muriendo, teniendo compromiso total. Dios estaba bendiciendo porque no hay secreto, solo morir para sí mismo a algún costo. Y solo hombres, y siempre hay más mujeres. Imagina la cantidad de discípulos que había en este entonces. Algunos estudiosos dicen como más de 10,000 discípulos ya estaban acá en Hechos capítulo 4. Pero ¿qué pasa en Hechos capítulo 5? Adivinen. Persecución. Pedro es arrestado, es latigado. ¿Y cómo Pedro reacciona a la persecución? Acá en Hechos capítulo 5. ¿Estamos ahí? Sí, bro. Bueno, Hechos capítulo 4, Pedro es arrestado. Pero Hechos capítulo 5, versículo 14. ¿Estamos ahí? Dice, y seguía, ¿qué? Disminuyendo, aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Estaba solo aumentando porque los discípulos entendieron: chicos, no hay secreto, basta morir para nuestro egoísmo, nuestro tiempo,
y Dios se va a ser glorificado. Y eso está pasando. Pero en Hechos capítulo 5, Pedro es arrestado, es latigado y sale triste, desanimado. No, vamos a ver qué pasa acá en Hechos capítulo 5, versículo 40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Ellos entendieron, solo hay manera de pararlos. No es arrestando a ellos. ¿Por qué arrestaron a ellos? Solo hay una manera. No prediquen. No hablen más de ese tal de Jesús. ¿Sabe cuál es el secreto para que cosas aún mayores no pasen? No es que arresten al señor José porque estaba predicando la palabra, porque tiene su boca dentro de la prisión. No es que arresten a Vanesita porque estaba predicando en vez de hacer su maestría. No, ellos entendieron, no va a servir arrestarles más. Podemos dar latigazo en ellos, pero no hable más con Jesús. Solo hay una manera que yo y tú podemos sí pedir un avance de cosas aún mayores. Callándose. No es que tú tienes que hacer algo, no. Basta no hacer algo. Morir para nosotros mismos es el contrario de no hacer algo. Pero los discípulos, cuando escucharon eso, ¿crees que ellos estaban como, ok, no vamos a hablar? Vamos a ver cómo ellos reaccionaron. Versículo 40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de soltarlos, le ordenaron que no hablaran más en nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. El día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Amén. Ellos estaban como, vamos a escuchar a Dios o a estos que quieren perseguirnos. Obviamente que vamos a escuchar a Dios. Y ellos, eso les llenó, no de miedo, sino que ellos estaban más indignados. Recuerda que antes de Hechos 5, ellos estaban todos los sábados predicando en la sinagoga. Ahora, todo santo día, estaban de casa, estaban anunciando la palabra de Dios con más tesón, porque hubo la persecución. ¿Tiene sentido, hermanos? Hechos capítulo 6. Hechos 6. Versículo 7. Dice, la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Fue increíble porque es tan increíble, hermano, ser parte del movimiento de Dios, porque tú puedes ver la Biblia actuando hoy día. ¿Ustedes vieron las buenas noticias ayer? Sí. Creo que estaba acá, ¿no? Sí. Generalmente está acá. En mi época estaba acá. Pero no sé si se acuerdan del ministro James. Sí, wow. Yo estaba como, wow. Un hermano fue invitado a predicar en un campamento de jóvenes. Y el líder de los jóvenes después fue invitado por este hermano. Y el hermano como, ¿puedo bautizar a ese chico? Porque él tiene influencia y puede alcanzar más personas. Y si no fuera bautizado sería como mucha persecución después. Pero estaba, yo quiero morir para mí mismo, ¿qué importa la persecución? Amén. Y este James entendió, wow, yo nunca fui un discípulo de Jesús. Eso estaba pasando acá. Muchos ministros James estaban como, wow, estamos predicando contra Jesús, pero ahora podemos ser siervos de Él. Y cuando hay milagros, también pasa ¿qué? Persecución. Sabemos que acá capítulo 7, Esteban es ¿qué? Apedreado. Vamos a saltar para Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. ¿Entonces? Dice así: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Siempre Satanás va a hacer de todo para desanimar a los discípulos. Versículo 2. A Jacobo, ¿recuerda que hablamos de Jacobo ahora? Que estaba pidiendo a Jesús. Jesús, chicos, ¿ustedes pueden beber el trago amargo? Sí, Jesús. ¿Sabes qué? Ustedes beberán del trago amargo. ¿Qué hicieron con Jacobo? El hermano de Juan lo mandó matar a espada. Él fue el primer apóstol que fue martirizado, Jacobo. Jesús sabía. Solo hay un punto esta noche, hermanos. Para que nosotros podamos cumplir esta promesa que Jesús empieza hablando. Ciertamente, chicos, eso va a pasar. Ustedes tomaron apuntes. Ustedes harán cosas aún mayores que yo. Pero no hay un secreto, hay un costo. Jacobo entendió ese costo con el tiempo.
Y él también, él estaba aquí promoviendo todo ese avance de la iglesia en Jerusalén, pero seguramente él entendió qué significa ganar la vida. Todos nosotros acá, hermanos, nos vamos un día. No me gusta pensar eso. A mí tampoco, pero eso no deja de ser cierto. ¿Verdad? Es como hay verdades inconvenientes, ¿no? Pero, ¿qué significa ganar? ¿Qué significa tener una vida que de hecho glorifica a Dios? Quiero preguntar sinceramente a cada uno de nosotros acá de la iglesia de hermanos. ¿Quieren hacer cosas increíbles para Dios en 2023? ¿Y si yo dijera que es muy simple? Es muy simple. No hay un secreto, pero hay un costo. Y el costo es no los misioneros, sino cada uno de nosotros. Entender, seguir a Cristo, ser grande para Dios, significa ser siervo de todos. Yo personalmente, cuando pienso en esa decisión para mi vida, yo quiero esta vida para mí. Amén. O sea, de verdad, hermanos, yo quiero soñar con mi papá ser un discípulo, con mi mamá ser un discípulo, con mis abuelos ser un discípulos. Quiero soñar con unos 1000 discípulos acá en Lima en algunos años. Quiero soñar con unos 1000 discípulos en Quito, Ecuador, a partir de la mitad del año, si Dios quiere. Yo quiero soñar, pero si quiero solo soñar, no vamos a hacer nada. Serán sueños increíbles, pero para que se cumplan, demanda que la semilla de trigo muera. De manera bien práctica, hermanos, quiero levantar a Juan, que está soñando harto para Dios este año, ¿no? Juan está soñando en tener 140 discípulos en Lima hasta 2023, amén. 31 de diciembre de 2023. Somos 75, somos mitad, un poquito más de la mitad. Y eso de verdad es muy simple, hermanos. Voy a explicarles un plan que va a ser la cosa que va a ayudarnos a morir para nosotros mismos. Pero solamente lleva a la práctica ese plan si tú quieres glorificar a Dios con tu vida. Y quiero que todos nosotros glorifiquemos a Dios con nuestra vida, amén. Pero quiero dar un desafío muy simple, que los universitarios, ¿dónde están los universitarios acá? Bueno, están todos acá los universitarios. Nada cambió. Tenemos que mezclarnos más, amén, hermanos. No somos grupitos en la iglesia, tenemos que mezclarnos. Pero hablando con los universitarios, ¿creen que Dios, de miles de personas que están en la universidad, no te puede ayudar con 3 estudios bíblicos? Como Dios te puede ayudar con mucho más, pero obvio que si cada uno de nosotros tiene por lo menos 3 estudios bíblicos, no es semana, pero tú siempre te esfuerzas. Yo quiero tener 3 estudios bíblicos, porque personas empiezan y dejan. Pero si cada uno de nosotros tiene solo 3 estudios bíblicos, eso ya será posible. Yo hice unas cuentas, amén. Pero mantener los 3 estudios bíblicos. Los solteros tienen un poquito menos tiempo que los universitarios. Los universitarios como, no tienen. Sí, ustedes tienen mucho más tiempo que los solteros. Ciertamente les aseguro eso. Pero también de nuestro trabajo, centros comerciales, transporte, ¿no creen que Dios nos puede ayudar con 2 estudios bíblicos que sean? No que como tu meta no, es como yo quiero siempre tener por lo menos 2 estudios bíblicos. Quiero compartir mi fe y ayudé a esa persona a ver la Biblia nomás. Yo no hice nada, pero le mostré. Eso puede causar persecución, y sabes que eso va a traer persecución, pero también va a traer gloria a Dios. Y a los casados, los solteros piensan, no, cuando sea casado tendré más tiempo. No sabe lo que pide. Porque el hijo tendrá menos tiempo. Y ya tienen hijos, ¿no? Entonces aún menos tiempo. Pero son otros momentos de la vida. Pero aún como casados, ¿no creen que podemos tener por lo menos un estudio bíblico personal, hermanos? Es como, eso, de verdad, esos números que estoy hablando, para Dios es ridículo. Dios puede así dar 6, 4, 2 para cada uno de nosotros, si realmente queremos glorificar a Dios. Pero tenemos que morir para nosotros mismos. Porque eso es bonito y va a ser increíble. Pero tenemos que entender que eso nos va a costar sacrificar nuestros sueños del mundo.
Quiero inspirarles, hermanos, con la propia vida, con que Jacobo hizo. ¿Puedes vivir ese trago amargo, Jesús? Sí. Yo quiero glorificar tu nombre. Estoy seguro, hermanos, que si todos nosotros soñamos de glorificar a Dios en 2023, y si todos oramos, y no solamente admiramos eso, de hecho ponemos en práctica, porque si no somos religiosos hipócritas, queremos poner en práctica la palabra de Dios. Si cada uno de nosotros sueña con eso, Dios quiere más que tú, esa meta. Dios quiere más que nosotros. Entonces, Él va a hacer más que nosotros en ese sacrificio. Ya lo hizo en realidad. Pero aprendamos que no hay secreto, para que tengamos un año de los milagros en 2023. En que, si ustedes me invitan, estaré aquí celebrando con ustedes el bautismo 140 en diciembre. Vamos a poder mirar hacia atrás y pensar, wow, Dios, es cierto, no hay secreto, solo hay un posto. Ayúdame, Dios, al próximo año seguir glorificando tu santo nombre. Familia, les inspiro a tener de hecho un año que glorifica el nombre de Dios, y para Dios sea toda la gloria. Amén.